Hablemos de recursos naturales, hablemos de lo que nos pasa a las personas, con lo que es sustentable, con la naturaleza, con nuestra relación, con el medio ambiente también. Por eso nuestro invitado, Alejandro Larriera, subsecretario de Recursos Naturales de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo va, Alejandro? Tanto tiempo que no te veíamos. Sí, cierto. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bueno, encantado de verte y bueno, y por supuesto de estar acá. Bueno, estábamos hablando hace unos segunditos antes de cámara, hablábamos del yacaré overo, que es, digamos, la especie un poco que nos identifica acá en esta zona, que estaba en un periodo de extinción casi amenazada ya por los 90 o antes, y a partir de ahí el proyecto yacaré y todos los logros que se vinieron después. Bueno, la gente como me ve sabe que tengo varios años arriba del lomo ya, así que sí, es cierto que cuando empezamos a trabajar con esto, el proyecto Yacaré formalmente arranca en el año 1990, sí. O sea, estamos en casi 30, pero mi trabajo personal arrancó en el 83, así que ya tengo varios años arriba de los 30. Un poquito de experiencia. Esta cuestión. Y sí, es cierto que cuando arrancamos con esta preocupación en el año 83, el yacaré overo se consideraba prácticamente extinguido en la provincia de Santa Fe y había algunas publicaciones científicas que lo daban por extinguido. Aclaremos, no era cierto, está claro, no es que mágicamente algo que está extinguido vuelve. Cuando algo está extinguido no vuelve. Lo que sí había es muy poca información, muy poco conocimiento y un grave conflicto entre los seres humanos y los yacaré cuando lo veían. Así Alejandro, ¿por qué? Déjame hacer un punto acá. ¿Por qué estaba extinguido en ese momento? ¿Qué pasaba? ¿Era una matanza? Reitero, se lo consideraba extinguido. Bueno. Se lo consideraba extinguido porque cuando la gente veía algún grupo, se los cazaba para abastecer el mercado ilegal de pieles, que estamos hablando de que entre la década del 40 y la década del 70, 80, fue muy intenso a nivel global. No era un problema argentino, sino que era un problema global. Y los que veían alguno de los pocos que quedaban desperdigados, lo mataban. O sea, lo mataban por miedo, lo mataban por alguna preocupación, lo mataban básicamente porque no se le encontraba ningún valor y siempre se interpretaba que podía ser algún factor de conflicto. Esto, reitero, ni siquiera es común a Santa Fe, a Argentina, sino que esto ocurrió a nivel global. A partir de la década del 80, donde se empiezan a instaurar los programas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la situación para los cocodrilos empieza a cambiar. O sea, digamos, cuando se forma el grupo de especialistas en cocodrilos, en el año 71, las 23 especies que se reconocían en ese momento se consideraban con determinados niveles de amenaza. Hoy hay 17 de esas 23 que han salido totalmente de la categoría de peligro a partir de este tipo de programas. Y cada país fue adaptándose a su situación y a las posibilidades que tenía para, digamos, trabajar en esta cuestión. El proyecto cumple casi 30 años, lo decíamos recién, ¿no? El proyecto como tal, cuando empieza formalmente, sí, 30 Bueno, años. ¿y de qué logros podemos hablar, digamos, en resumidas cuentas, ¿no? Obvio, ¿no? Para algunos los logros pueden ser un poco molestos, porque hoy tenemos yacarés acá en la Laguna Setúbal, hay yacarés en la zona del puerto, tenemos nidificación, o sea, quiere decir que hay poblaciones reproductivas en Arroyo Leyes, en Alto Verde mismo, y por supuesto cuando nos vamos un poco más al norte, las poblaciones empiezan a ser mucho más abundantes, pero mucho más abundantes. Así que si lo analizamos desde el punto de vista objetivo, lo que antes estaba en el libro rojo, hoy ya no está más, o sea, el yacaré overo no está incluido en el libro rojo, y dentro del listado de especies en peligro en la República Argentina, la nueva categorización, que ya tiene unos 8 años, 9 años, dice que es una especie no amenazada. Bien. Así que no hay ninguna preocupación en este sentido para nuestras especies. Te cuento una cosita bien cortita. Sí, claro. El yacaré overo está en 5 países, o sea, está en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Cuando empezamos este trabajo, la situación poblacional era de extrema preocupación en los 5 países. Hoy en la Argentina tiene esa clasificación, sin preocupación, no amenazada. En los otros 4 países sigue complicándose y está cada vez peor. En estos 4 países no se inició un programa como el que iniciamos acá. Así que lo que explica la situación de los yacarés en la Argentina, sin ninguna duda, es el programa que se inició en los 90. Sabés que te escucho y tengo curiosidad por preguntarte cómo se trabajó con los animales. Obviamente algo nos has contado, y después si querés te explayás, pero cómo se trabajó con la gente, con los pobladores, con ese que quizás veía el animal y se lo mataba por miedo, como decías hoy. Bueno, nosotros decimos a nivel del grupo de especialistas en cocodrilo que, por triste que parezca,
la gente conserva lo que tiene valor. Nosotros el dinero lo ponemos en los bancos, sí. Las obras culturales las ponemos en los museos, las cuestiones a las que le asignamos un valor religioso están en los templos, en las iglesias, pero cuando vamos al campo a trabajar con los pobladores rurales, tenemos que buscar asignarle algún valor. Y en este caso, el valor más directo, más inmediato y por el que más se comprometen es por el valor económico. Claro. Así que cuando ellos empiezan a identificar que a partir de los yacarés pueden recibir un beneficio económico, automáticamente cambian la visión que tienen sobre ese animal, aumentan sus niveles de tolerancia y nuevamente esto no es Santa Fe, no es Argentina. Pasó en Estados Unidos, pero pasó en Zimbabue, pasa en Australia, pasa en Venezuela, en Colombia, en muchos países de América Latina que hoy están replicando nuestro proceso también, sí. Porque cuando los pobladores locales empiezan a percibir que eso tiene un valor económico, saben que en algunos lugares no se tienen que meter en el agua, lo toleran, lo permiten porque saben que hay un valor en Cuando esa vos decís cuestión. Valor económico es porque ellos reciben una paga, por eso. Claro, reciben una paga por los huevos que se cosechan en el lugar. El sistema de ranching es un criadero en el cual los reproductores están en la naturaleza. Ajá. Los que cuidan esos reproductores son los pobladores locales, no somos nosotros. Claro. Así que los que están involucrados en esa cuestión, entonces por cada huevo que se cosecha, ellos reciben un beneficio económico y no tocan a los reproductores. ¿Cuál es la tarea? Y después liberás una proporción de animales que es el doble de lo que hubiese sobrevivido. Entonces, recuperás la población a partir de esa liberación, pero fundamentalmente la recuperás a partir del compromiso de los pobladores locales que no tocan un yacaré, como antes lo hacían, y que no permiten que nadie lo toque. Claro, son cuidadores, digamos, cuidadores naturales. Le decimos guardafauna de yacaré. Exactamente, el poblador se convirtió en un guardafauna. Esa es la tarea puntual de esa persona, ¿es esa? Exactamente, y te doy otra noticia que también puede ser triste cuando nos analizamos como seres humanos, que hay 4 especies que hoy se encuentran en serio peligro a nivel global de cocodrilos, y justamente son las 4 especies que no tienen valor económico. Ah, mira. Bueno, ¿cómo sigue el proyecto ahora? Bueno, ahí en la nota esta que salió en el diario yo comento algo de las malas noticias también, y la verdad que nuevamente, no Santa Fe, no Argentina, sino a nivel global, los programas de aprovechamiento sustentable hoy están siendo objeto de fuertes críticas desde determinados sectores, porque obviamente un programa de aprovechamiento sustentable implica el sacrificio de algunos animales, entonces hay grupos que claramente se oponen a este tipo de actividades, comprensible desde algún punto de vista, pero lamentable en el sentido de que si esta situación se profundiza a nivel global, y nosotros estamos en el planeta, es probable que dentro de algún tiempo este tipo de programas empiecen a retroceder. Cuando estos programas empiecen a retroceder, va a haber gente contenta porque no se sacrifican más animales, pero va a haber pobladores locales que no van a recibir más este beneficio, van a empezar a ser objeto de este tipo de persecución como era antes. Esto va a ocurrir en 3, 5, 10 o 15 años, pero es un proceso que ocurre naturalmente, y si no encontramos otro mecanismo para asignarle valor a los ecosistemas o a las poblaciones de yacaré que allí existen, tristemente en el futuro volveremos a hablar de la extinción de los yacarés en la provincia de Santa Fe y de muchos cocodrilos a nivel global, ¿no? ¿Es costoso este sistema? No, a ver, es costoso en Australia, que usan todos mecanismos súper sofisticados, es costoso en Estados Unidos, que cosechan los huevos, los marcan con helicópteros, van con hidrodeslizadores, y que también, dicho sea de paso, tiene menos incentivo para los pobladores locales, es una fuente de recurso importante. En el caso nuestro no, siempre dijimos que creamos el mecanismo más barato para conseguir los huevos porque los que hacen ese trabajo son los pobladores locales, que lo hacen a caballo, que son los que están ahí, pero que son los que reciben el principal beneficio en esta actividad. Así que no es costoso, pero claro, no es un microemprendimiento porque hay muchos que pensaban eso. Y quiero hacer un agradecimiento especial a la Mutual de UPCN, que fue en el año 90 quien metió la gran inyección a través de Alberto Maguid, que estaba en aquella época en esto, y que fue el que confió en este proyecto, hizo una inversión de riesgo, que entiendo ha sido recuperada, pero no era fácil en aquella época hacer el aporte como para que esto se empiece a trabajar. No era fácil ni invertir ni convencer tampoco al inversor, ¿no? Y también a
a los grupos de investigación que tenemos. Hoy tenemos más de 40 investigadores trabajando con nosotros, del Instituto del CONICET de Esperanza, del ICIBET, del Instituto de Diamante, de la Universidad Nacional del Litoral, con quien como Ministerio de Medio Ambiente tenemos un convenio. El laboratorio externo de vertebrados funciona ahí en el proyecto Yacaré, y de un sinnúmero de investigadores también del exterior. Hoy tenemos venezolanos, mexicanos, una americana que se fue ahora, así que, digamos, por la parte de ciencia nos hemos convertido en un foco de investigación a nivel global. Bueno, tenemos que tenerlo en claro. Por muchos más años del proyecto Yacaré en Santa Fe, en el país. Muchísimas gracias, Alejandro, por venir, por contarnos todo esto. Es muy amable. Muchas gracias a ustedes.